Cantado que tú eres nuestro amigo fiel, Señor. Y estamos felices, Dios, por contar contigo, Señor, y que tú estés de nuestro lado, Señor. Nos sentimos dichosos y felices, Señor. Por eso en esta noche, Señor, te pedimos que nos hables, Dios. Ha llegado el momento, Señor, en donde necesitamos el consejo de ti, Dios. Necesitamos la palabra rema, Señor amado, para avanzar, Señor, en este 2025. Padre, en esta noche, Señor, háblanos, Señor. Estaremos atentos, Señor, a la corrección. Estaremos atentos, Señor amado, al llamado de atención, Señor. Estaremos atentos, Señor amado, aún si es necesario esa palabra de aliento, Señor, y esa palabra, Señor, necesaria para nuestras vidas, Señor. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú hablando, Señor. Y así como lo dicen, Señor, en los libros de los Hechos, Señor, palabra de Dios y no de hombre, Señor, es lo que necesitamos en esta noche. Por eso hoy quito mi humanidad, Señor, y te pido, Señor, y te permito que seas tú hablándonos, Señor, y dirigiéndonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dele ese aplauso al Señor. Para este mes estamos hablando del mes de ¿qué? Del amor y la amistad, ¿verdad? Y se me ha encargado una labor muy especial de poder enseñar algo que tuviera que ver con el amor fraternal y el amor entre hermanos. Pero antes de que comience la enseñanza que el Señor me regaló, yo le quiero contar un testimonio acerca de el gran amigo, el amigo fiel al cual acabamos de cantar. Le voy a contar un pequeño testimonio mío que me pasó ayer. Este testimonio lo venimos trabajando desde febrero. Pero resulta y pasa que a medida de como a mitad de año, el proceso en el cual el Señor nos ha venido llevando, como a mitad de año el proceso se puso un poquito complicado, un poquito difícil. Y resulta y pasa que el mensaje de hoy es muy apropiado porque solo el amigo fiel es el que lo guarda a uno por delante, en la retaguardia, a mano izquierda, a mano derecha. Y a veces este amigo fiel hace cosas que uno ni cuenta se da. Y cuando pasan las cosas, ahí es cuando uno dice: wow, Señor, gracias, Señor, porque tú fuiste el que me guardaste. Y resulta y pasa que a mediados de junio hacemos un negocio con mi esposa, con una persona. Y esta persona desde junio nos llevaba vacilando, hermano. Y ya pasando el tiempo dijimos: la plática se nos perdió. Y resulta y pasa que, hermano, venían ofertas de toda clase. Porque entonces está el amigo fiel, que dice que hay que confiar y creer y hacer la voluntad de Dios. Pero también están los mensajeros del diablo, ¿verdad? Que dicen: usted puede hacer esto, usted puede hacer aquello, usted puede tomar estas medidas para que le respondan. Pero, hermano, yo le digo la verdad, es muy propicio poder contar este testimonio el día de hoy, porque como que pasé la página y vi el gran amigo de Dios, hermano. Y resulta y pasa que las voces del mundo me decían: hágalo caer, nosotros le mandamos quien le cobra, usted no se puede dejar robar de esa manera. Pero, hermano, yo le quiero contar algo. Resulta y pasa que yo en ese lugar yo tuve un sueño y yo me fui a orar con mi esposa. Y como a los días vienen esas ofertas de las voces del mundo de hacer lo malo, hermano, y le digo la verdad, estuve muy tentado a hacerlo. Pero Dios sabe que está en esta noche, y con mi esposa dijimos: no lo vamos a hacer. Vamos a confiar en Dios, vamos a creer en ese amigo fiel. Y le digo la verdad, era difícil, porque es como viendo el invisible. Y resulta y pasa que nada que respondía y nada que respondía. Y sabe que hace como 10 días al hombre le mandé un mensaje y le dije: ¿sabe qué? Usted me robó y listo, está bien, cómase la platica, está bien, y hasta aquí terminamos. Hermano, ¿y sabe qué? Para la gloria de Dios y para la gloria de este amigo fiel, que él sí es fiel,
Él sí responde. Y por eso es que con esto quiero arrancar la enseñanza de esta noche, hermano, porque vamos a hablar del amor fraternal. Le quiero contar del amigo fiel que no se cansa y no desfallece. Esta persona que ya estaba perdida la plata, me llamó y me dijo: voy tal día y le voy a hacer lo que me mandó a hacer. Yo no le creía, hermano, y la persona cumplió engañando a otra persona. ¿Y cómo le parece que el día domingo, terminándose aquí el culto, me llama aquí la persona que lo engañaron y que hizo el trabajo que él tenía que hacer? Y me dice: ya está terminado su trabajo, ahora necesito que me pague. Y le digo: pero es que el trabajo yo ya lo tengo pago. Hable con su hermano porque yo ya lo tengo pago. Hermano, le digo la verdad, engañó también al hermano. Y le digo: bueno, esta noche voy para allá. Y por eso en esta noche estoy aquí, para poderle contar el cuento y poderle demostrar que este amigo fiel sí responde, hermano. Mire, le estoy resumiendo en minutos, pero usted no se imagina en las noches la oración. Yo ya le decía: Señor, ¿qué pasó? Señor, me robaron. Señor, ¿qué pasó? Esta plática no me la pude ni comer con mi esposa. Señor, ¿en qué te fallé? Mire, hermano, le digo la verdad, en 3 días el Señor hizo el milagro. Y cuando bajo y le recibo al trabajo a la persona, me dice, la misma persona me dice: ¿sabe qué? Dele gracias a Dios. Así me dijo, que me estafaron a mí para que le cumplieran a usted. Él es mi hermano. Y si yo hubiera sabido que él me traía con ese engaño y que usted ya le había pagado esa labor, yo no vengo por aquí. Pero ahí está su trabajo, Señor, disfrútelo. Le digo la verdad, hermano, cuando esta enseñanza que la estábamos desarrollando del amor fraternal, yo no podía pasar y yo rogaba, hermano, mire, que llegara este día y que esa persona me hubiera podido cumplir, para yo llegar esta noche y poderle decir que mi amigo fiel, Jesús, sí responde, hermano. En los momentos en donde uno cree que todo está perdido, en los momentos que uno dice: no se saca nada de esta cosa, en los momentos que uno dice: posiblemente el Señor me está permitiendo, o el Señor va a permitir de que yo sufra, le digo la verdad, Él es tan caballero y tan hermoso, hermano, que hoy, siendo las 8 de la noche, hermano, puedo contar este testimonio y decir que Él sí es un buen amigo. Y un amigo, ¿sabe qué? Un amigo fiel, hermano. Él no desmaya, Él no se cansa. Mire, estamos estudiando los días viernes y nos hemos quedado incapaces, nos hemos quedado pequeñitos a la magnitud del Dios que hemos estudiado. Y poder decir que somos amigos del Espíritu Santo, hermano, sería el mejor título que como cristianos podrían colocarnos. Hermano, yo creería que con el título de amigos del Espíritu Santo y con el título de hijos de Dios, hermano, lo que es, con todo respeto lo digo para los ministerios, pero lo que es el maestro, lo que es la alabanza, lo que son los adoradores, eso queda cortico, hermano, porque siendo hijos de Dios, hermano, que nos baste y que nos sintamos dichosos en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Con ese testimonio quería arrancar la enseñanza para esta noche. Para esta noche he titulado la enseñanza Confortando corazones. Confortando corazones. Y es difícil uno confortar a alguien cuando uno está quebrado, ¿verdad? Cuando uno no ve una luz, cuando uno no ve esperanza. Y le digo la verdad, por eso era que yo rogaba y yo decía: Señor, que se cumpla, o sea, que se pueda ver el milagro para poder llegar el miércoles en la noche y decir que tú sí cumples, Señor. Hermano, y ya uno confortado, pues hermano, puede confortar a los demás. Por eso en esta noche quisiera que me acompañara, por favor, al libro, ya lo coloco, a la carta de Filemón, a la epístola del apóstol Pablo en Filemón, en el capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 7, en donde vamos a encontrar una historia que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas, mis amados hermanos. Filemón, capítulo 1, del verso 1 al versículo 7.
La prédica se llama Confortando Corazones. Cuando nos damos a la tarea, mientras usted va buscando ahí la epístola de Filemón, yo le voy a ir explicando más o menos qué significa la palabra confortar. Cuando lo buscamos en el diccionario bíblico o en el diccionario español, perdón, dice que es el sostener, ayudar, proteger, animar, y algo que me gustó mucho y me encanta es ayudar. Esa palabra ayudar significa, tiene que ver con confortar, confortando corazones. Hermano, y fíjese que la obra de Dios que ha iniciado en cada uno de nosotros es tan especial y es tan maravillosa que Él nos va confortando día tras día, a pesar de que hayan dificultades. ¿Para qué? Para que más adelante podamos confortar a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Porque no todas las veces nos vamos a quedar ahí sentados. No todas las veces vamos a ir quedándonos solo leyendo la Biblia y de pronto escuchando y diciendo amén a todo, sino que vamos avanzando, vamos creciendo en Dios para que cuando estemos confortados podamos confortar a los demás cuando pasan otro tipo de dificultades. Amén. Gloria al Señor. En esta noche vamos a estudiar en la carta del apóstol Pablo que le envía a un personaje. Mire, le quiero contar algo curioso de esta carta para que se lo memoricen esta noche. Resulta y pasa que el apóstol Pablo escribe, más o menos se le atribuyen 13 cartas. 13 cartas escribe el apóstol Pablo. Le estoy confirmando y le estoy apenas leyendo lo que tiene que ver apenas con algo curioso de la epístola de Filemón. 9 de estas cartas fueron a las iglesias locales y su contenido es doctrinal, y 3 fueron escritas para compañeros de trabajo y son prácticas pastorales, y una fue escrita a un amigo y es un amigo fraternal, el cual es Timoteo. Pero lo que es la carta de Filemón es la más corta y es la única carta privada que el apóstol Pablo escribió, y trata un incidente de la vida doméstica entre hermanos. O sea, algo curioso para que apenas tengamos claro para dónde vamos. Resulta y pasa que este personaje al cual vamos a estudiar en esta noche, ¿alguno le gustaría colocarle el nombre de Onésimo a su hijo? ¿Onésimo? Onésimo, ¿sí? ¿Lo tienen por ahí presente? ¿Alguna vez han leído de este personaje? Bueno, en esta noche vamos a estudiar y vamos a poder estudiar y entender qué tiene que ver este personaje con nosotros y poder entender el amor fraternal entre hermanos y cómo es que debemos comportarnos entre nosotros como iglesia y cuerpo de Cristo. ¿Estamos todos ahí? Bueno, gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la guía y la unción del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice desde el versículo 1: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre en el Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Y miren cómo empieza a destacar el testimonio de este personaje Filemón. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos, ¿qué? Los santos. Verso 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. El mes pasado tuvimos el mes de la fe, ¿verdad? Y aquí nos está hablando de cierto grado de fe. Pero mire lo que sigue diciendo, verso 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Está apenas hablando
de este personaje Filemón y está destacando la labor que hacía en la congregación. Una persona que confortaba los corazones de ¿quiénes? De los otros hermanos, ¿verdad? ¿Cómo podría confortar los corazones en esa época y en la casa? Porque si se dieron cuenta y tuvieron en cuenta lo que acabamos de leer, resulta y pasa que la iglesia quedaba ¿en dónde? En una casa, ¿verdad? Porque así se reunían antes como los cristianos, ¿verdad? Pero hay algo por destacar que dice: para que la participación de tu fe, estoy en el verso 6, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Eso lo mirábamos el mes pasado, que entendíamos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y entendíamos que la palabra es ¿quién? Cristo, ¿verdad? Pero seguimos enseñando. Verso 7. Pues tenemos gran gozo y consolación ¿de qué? De tu amor, porque por ti, me gustó mucho eso, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y a mí me gustó mucho este versículo y ya vamos a empezar con la enseñanza. Pero fíjese que a veces pedimos que el Espíritu Santo conforte nuestros corazones, ¿verdad? Y ya hemos destacado un poquito acerca de la palabra confortar, que tiene que ver con ayudar, sostener, proteger, animar. Y antes de arrancar, yo le cuento el testimonio que él obra conmigo. Y ahora vamos a empezar a entender cómo tiene que ser el comportamiento entre nosotros como hermanos. Porque no puede aplicar de que yo tengo una muy sana relación con Dios, de que yo estoy confortado de parte de Dios, pero yo no estoy confortando entonces a mi prójimo. Porque entonces ¿qué papel estoy haciendo, verdad? Y no funciona de esa manera. Y si usted toma y se da cuenta, y es paulativo lo que está diciendo, en donde dice que por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Resulta y pasa que si usted se da cuenta, en la iglesia primitiva las personas tenían que todo en común. Resulta y pasa que hubieron unos que se llamaban me pusieron a hacer la mímica con Miguel, ¿sí recuerda muy bien? Que hicimos la mímica, Ananías y Zafira, y que apenas hizo así, que la platica y se murió. ¿Usted se imagina cómo eran esos cultos? Uy, hermano, resulta y pasa que un día en esos cultos, ¿sabe qué? Un joven se quedó dormido y cuenta las Sagradas Escrituras que se durmió, como le pasa a veces más de uno, que a veces toca decirle: hey, no se duerma. Pero ¿sabe qué pasó en ese momento? Ese que se durmió, ¿sabe qué? Se cayó y se murió. Pero ¿sabe qué hizo el predicador? Dijo: bueno, ya, tranquilos, vamos a orar. Y mire, tuvimos el domingo de sanidad y milagros, que ¿cuántos se lo disfrutaron? Fue una bendición. Hermano, los que estaban muertos, ¿qué? Resucitaron espiritualmente. Hermano, aquellos que tenían muertos sus propósitos y sus sueños, ¿sabe qué? El Espíritu Santo vino y volvió y se los reavivó, porque Él sí conforta. Le estoy contando del testimonio que Él hizo, que Él no desfallece, que Él no se cansa, hermano. Y cuando entendemos que Él conforta nuestros corazones, ahora necesitamos que confortar a los demás. Pero resulta y pasa que este hombre, que es Filemón, claro, era muy bueno cuando todo el mundo le sonreía. Porque es chévere cuando usted dice buenos días y otro le dice a usted buenos días, usted que dice chévere, ¿verdad? Pero si usted dice buenos días y otro le dice ay, ¿cuál buenos días? Entonces ya uno dice uy, ¿qué pasó, verdad? Como que uno se siente, ¿verdad? O sea que Filemón, no todo era perfecto. No era una persona que dijera uno uy, qué intachable. ¿Por qué? Ya lo vamos a mirar. Y tiene que ver mucho con el tal, ¿cómo fue que le dije? Aquí coloqué el nombre, Unésimo. Tremendo el nombre. Y miren lo que empieza enseñando el verso 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, verso 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo,
¿Ya qué? Anciano, no estaba joven. Y ahora además prisionero, o sea, no estaba por allá en la piscina, no, prisionero, no estaba por allá disfrutando del mar, no, amarrado a un cepo. Mire lo que dice el verso 10: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré. O sea que una persona, mire cómo es la vida, ¿no? A veces uno dice, es que este mundo es un pañuelo. Una persona me hizo algo aquí, tuvimos un inconveniente y por allí, por casualidades de la vida, ni que nos hubiéramos puesto cita. ¿No le ha pasado? ¿O solo me ha pasado a mí? Hermano, el Señor hace las cosas con un propósito. Mire, los días viernes estamos estudiando de que en la voluntad de Dios todo tiene un propósito. Hemos estudiado los días viernes, cuando estudiamos teología propia, que Dios todo lo que hace tiene un fin. Y resulta y pasa que nosotros como seres humanos no lo entendemos. Y el apóstol Pablo en sus prisiones se gana a esta persona. Y mire lo que dice el verso 10: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré ¿en qué? En mis prisiones. Verso 11: el cual en otro tiempo te fue ¿qué? Uy, qué palabra, ¿no? Pero ahora a ti y a mí nos es, ay, hermano, y eso es lo que somos en las manos de Dios. Cuando entendemos que nosotros tenemos una relación sana con Dios, pasamos de ser inútiles a ser ¿qué? Útiles. Pasamos a ser vasijas de barro, pasamos de ser vasijas en donde se echaba ¿qué? Escoria, basura, y ahora se deposita ¿qué? El Espíritu Santo, algo glorioso, algo incalculable, algo que no tiene precio, hermano. Y me encanta porque aquí está diciendo que un día este personaje, él era una persona inútil, pero ahora se está dando testimonio de que es una persona que buena. Hermano, y aquí es donde empieza a entrar la convivencia entre nosotros, la convivencia entre sus hermanos en casa, la convivencia en su familia, en los que no son cristianos. Porque, hermano, aquí nos vemos bonitos cuando nos decimos Dios le bendiga, y aquí pues por decencia decimos gracias, hermana, lo mismo, Dios la bendiga, ¿verdad? Pero resulta y pasa que cómo es el trato con aquellos que no han conocido al Dios, que hoy en día son inútiles. Perdóneme la palabra, son inútiles en las cosas de la fe porque no la entienden. Y no les estoy faltando al respeto, porque nosotros un día éramos inútiles, ¿verdad? Pero nos está haciendo la aclaración de aquí, de este Onésimo, que en un tiempo fue inútil y que ahora ha venido a ser útil. ¿Por qué? Por la presencia de Dios, que es lo que nos da valor, ¿verdad? Pero mire lo que dice el verso 12: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Mire qué curioso. Resulta y pasa que este personaje Filemón prestó su casa para abrir una iglesia. De pronto fue el que trajo las sillas para que los hermanos se sentaran. De pronto cuando había la repartición del pan era el que más repartía y daba. Pero como se lo digo ahorita, a veces la vida es un pañuelo. Y resulta y pasa que lo que usted comete en un acto, en un momento de su vida, en algún otro momento usted va a tener que pasar por ahí, hermano. Y resulta y pasa que pueda que usted se haya comportado mal, pueda que usted no haya hecho bien las cosas, pero ¿sabe qué? Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, va a haber un testimonio. Y me gusta porque en Mateo capítulo 7 verso 16 dice: por los frutos los conoceréis. Resulta y pasa que las personas ya no les basta con decir que son cristianos. Las personas hoy en día del mundo ya están cansadas de que dicen: los cristianos son los más tramposos, hermano, los cristianos son los más deshonestos. Hermano, ¿y cómo se puede uno quitar esa tacha? ¿Cómo se puede quitar uno ese antitestimonio? Haciendo las cosas bien, hermano, demostrando que Cristo está con nosotros, demostrando que como Él es un amigo fiel, ahora mis actos
y mi responsabilidad para con los demás, ¿cómo tienen que ser? Fieles. Porque la palabra del Señor dice: el que robaba, ya no robe más, sino que comparta, trabaje y comparta con el que tiene. No vaya y róbese un botín grande y ahora sí venga y compártalo, ¿no? Porque así he escuchado muchos testimonios. Hay personas que sabe que pretenden y dicen: el último robo, la última, ya no más, ya no más. Es más, es la última vez que voy a consumir esto. Hermano, ¿sabe qué? Grave error. Porque en sus fuerzas no va a poder dejar de hacer esos malos actos. En sus fuerzas no va a poder ser un amigo fiel. Claro, un amigo fiel para con Dios y un amigo fiel para con su familia, para con sus hijos, para con sus vecinos, para con sus jefes, para con sus empleados. Hermano, porque las peores quejas, siempre nos lo enseñan los pastores, es cuando ellos hacen el prematrimonial y entonces le dice: y cuénteme, ¿cómo es el esposo en la casa? Y ahí es donde graves, ¿verdad? Porque a veces nos vemos muy bonitos, pero a veces en la casa somos muy feitos, ¿verdad? Pero mire lo que sigue diciendo: yo quisiera tenerle conmigo, hablando el apóstol Pablo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones. ¿Por qué? Por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como la necedad, sino que voluntario. Hermano, esta palabra me encanta y me gusta mucho porque tiene que ver con el amor fraternal. No hay nada más hipócrita, hermano, perdóneme se lo diga así. A veces cuando usted apenas sonríe así como que no hay nada más hipócrita, hermano. Yo creería que nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, como soldados y como ejército de Cristo, si a veces no tuviéramos ese tipo de prácticas y a veces no fuéramos crueles entre nosotros mismos, seríamos un pueblo unido y seríamos, hermano, los mejores. Hermano, mírelo, mírelo estadísticamente. Donde hay naciones que son unidas, ¿qué pasa? Hermano, todo prospera. Usted imagínese en el ejército, ahorita que están haciendo esos atentados tan grandes, en donde vaya un pelotón y alguien pise una mina quiebrapata. Hermano, los demás que cogen: ay, pero es que si es tonto, ¿no? ¿Para qué se fue para por allá? ¿Y eso acaso no pasa en la vida cristiana? ¿Y acaso eso no pasa en el cuerpo de Cristo? Si dice que cuando algo le duele a una parte pequeña del cuerpo, todo el cuerpo se siente, ¿verdad? Hermano, y no hay nada más cruel y no hay un ejército más despiadado que el mismo pueblo de Dios. Usted lo puede mirar. No solo hablemos de la iglesia local hoy en día, hablemos de el pueblo de Dios cuando salió de Egipto. ¿Acaso no murmuraban contra el líder? ¿Acaso no murmuraban y sabe qué decían? Uy, allá por lo menos sí teníamos, allá por lo menos sí comíamos. Hermano, un desagradecimiento, hermano, cuando no entendían el propósito y la magnitud la cual Dios los llevaba. Hermano, ¿sabe a mí qué me aterra? Escuche lo que le voy a decir. Ellos se aterraban, y yo no sé si usted lo ha leído y no se ha dado cuenta que hay algo espectacular en esos versículos en Éxodo. Resulta y pasa que en la noche venía la columna y ¿qué hacía? Les daba calor, la columna de fuego. En el día la nube venía y sabe que los protegía. Pero ¿sabe qué? Había comida y los alimentaba. Pero había algo más. Mire, ¿sabe qué destaca la Biblia? Que los niños caminaban, el pueblo avanzaba, los niños iban creciendo y el calzado no se les envejecía. Hermano, vaya, póngale a un niño, a este niño pequeñito Christopher, que cuando tenga 18 años, a ver si le pueden caber los zapatos que ahorita le caben. No le caben, hermano. Eso era un milagro de Dios. Resulta y pasa que el pueblo avanzaba, la edad crecía, la generación crecía y dice que el calzado no se les envejecía. ¿Usted no se le hace eso un milagro? Mire, por eso le estoy hablando desde el principio de este amigo fiel que a veces actúa con nosotros hasta como guardaespaldas. ¿A usted cómo le parece eso?
Le estoy hablando del Espíritu Santo, le estoy hablando de Dios. Hay cosas, hermano, que usted no sabe que pasan a su espalda. Y pasan. Mire, hay brujería, hay hechicería, hay mujeres que se encantan por hombres y hacen brujería para que se acaben los hogares. Hermano, hay demonios que quieren venir por las vidas, por las almas, por los jóvenes. ¿Cuántos, escuche las noticias, en el día cuántas violaciones se hacen? ¿Cuántos accidentes de moto? Hermano, cuántas personas, sabe qué? Para ir al baño tienen que ponerle sonda. Y hay cosas que él hace a espaldas de uno y él es un amigo fiel y a veces, ¿sabe qué? Uno no se da ni cuenta. Por eso en esta noche, ¿sabe qué? No todo es bueno. Porque Filemón al principio le dijeron: uy, usted es buenísimo para confortar a los hermanos. Sí, pero para aquellos que le aplaudían. Pero para el que le había robado, le tuvieron que mandar una carta. Vamos a seguirlo leyendo, mire lo que sigue diciendo. Verso 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y mire lo que dice el verso 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. O sea, allá se lo dejo y allá le toca que le responda. Porque mire lo que dice el verso 16. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano y hermano amado. Ojo con lo que nos está haciendo la recomendación, porque el mismo Dios que hacía las recomendaciones por allá en el año 65, en el año 70, cuando se escribió esto, es el mismo Dios, porque es inmutable hoy 2025. Significa que si alguno nos ha robado, ¿qué toca? Perdonarlo. Mire, ¿sabe de dónde a mí me salió esto? Que yo dije, está bien, pues me tocó perdonarlo. Mire, estuve buscando, a veces uno se equivoca. Yo en eso sí yo dije, me equivoqué al no consultarle a las personas, al ser todo así a la deriva y lanzarse uno al vacío. Me equivoqué de pronto no consultar. Pero cuando uno ya viene y pasa las cosas y uno ve el favor de Dios, uno dice: gracias, Señor, porque tú fuiste el que me ayudaste. Pero uno de todos los consejos que me vinieron al principio hablando del testimonio, ¿sabe? Fue uno sabio, de una persona cristiana. Me dijo: mijo, yo le voy a dar un consejo. Usted dice que, yo le conté que me habían hecho esa propuesta de esa persona. Me dice: usted dice que usted cree en Dios, ¿no? Yo también creo en Dios. Y si hacer eso que usted me está contando no es la voluntad de Dios y no está bien ante los ojos de Dios, entonces usted tiene que perdonar. Y yo dije: yo tengo que perdonar. O sea, tras de que me roban, me ven la cara, me hacen, juegan con uno, porque es que no se trata de que lo roben, sino usted todos los días ahí llame, venga, hágame el favor, venga, es que no sé qué. O sea, es una tomadera de pelo muy fea. Y ya que me toque perdonar, le digo la verdad, yo dije, pues yo no perdono, pero pues ahí el Señor será el que obra, ¿verdad? Yo voy a exponerme a orar, no me quedo más. Y volviendo al relato de esta persona, cuando aquí mire como dice, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Este versículo ayer se hacía rema cuando recogí al hermano engañado por el primero que lo engañó. El hombre me dijo: hermano, le trabajé y le hice ese trabajo en 4 días y hoy me voy sin un peso, sin una moneda, porque mi hermano me robó. Hice un acuerdo con él, y mi esposa sabe que es así, para pagarle lo que le quedaba al otro, y lo llamamos. Y cuando lo llamamos le dije: mire, ahora le pago a su hermano de lo que le quedaba, y ¿sabe qué? Y así como dice aquí, ahí sí, perdone. Entonces me tocó decirle al muchacho: ¿sabe qué? Yo lo perdono, pero hasta aquí llegamos. Y más bien, ojo con su salvación, porque con todas esas mentiras
se va a ir para el infierno. Pero le digo la verdad, mi corazón descansó al poder entender este versículo 16, de que también tenía que perdonar, y así como ahorita lo oraba el pastor, a los que nos ofenden. El Señor Jesucristo, sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar, enséñanos a orar. Hermano, y en el catolicismo el Padre Nuestro, yo sé que eso se ha vuelto como una guapanela diaria. Y a veces la gente ya se monta en el bus y: Padre Nuestro que estás en el cielo, y pero usted no se ha puesto a pensar que en esas frases dichas por Jesús hay una riqueza tan importante, en donde enséñanos a perdonar para que Él también nos perdone. Y trayéndolo a la colación fraternal entre nosotros, hermano, dice que cuando el esposo, ojo esposos, tiene problemas con su esposa, sus oraciones tienen un estorbo. O sea que a veces nosotros como varones nos hemos ido a arrodillar, y también aplica para ustedes mujeres, se han ido a arrodillar, y cuando tienen problemas con sus esposos hay estorbo. No están escuchadas esas oraciones. ¿Por qué? Porque no hay un perdón verdadero, hermano. No hay un perdón que uno diga: está bien, yo paso la página. Está bien, me toca olvidar lo que un día hizo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el verso 17. Así que si, mire lo que dice: así que si me tienes por compañero, recíbele. Sí, hermano, es que a veces nos queda fácil recibir al que nos sonríe, pero aquel que ya tenemos algo con él, uy, ya uno dice: no, yo la verdad, yo lo saludo ahí como por saludarlo, pero yo la verdad, yo no me paso ese hermanito. ¿No le ha pasado? Yo escuché una vez uno que, ¿sabe qué? Él mismo se autoproclamaba y se decía: es que yo soy el hermano Cactus, porque yo chuzo por fuera, pero llevo agua por dentro. ¿Cuál hermano Cactus, hermano? ¿Cuál hermano Cactus? Usted lo que tiene es que cambiar esa forma de ser. Usted lo que tiene es que, si antes no saludaba, aquí aplico yo, pues salude. Si usted antes no pedía el favor, pues pida el favor. Hermano, que si usted antes tomaba las cosas y, hermano, y respetaba las cosas de los demás, ahora usted tiene que pedir permiso. ¿Sabía usted que hay una ley que yo no sé, eso es una ley como universal, que a usted le prestan algo y siempre se daña? ¿No le ha pasado? Entonces, cuando usted tome algo prestado, pues cuídelo más, porque si es suyo, pues se le daña y ya perdió. Pero yo no sé qué tiene, pero a usted le prestan algo y efectivo, se lo roban, se le pierde, se le daña, se le apaga. Hermano, cuídelos de los demás, porque aquí nos está diciendo: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Significa que debemos mirar a los que son cactus, que no deberían de ser cactus, como si fueran un algodoncito, el hermano algodón, o el hermano almohadita, podríamos decir. O está el hermano el hermano bendición, ¿cierto? Eso, en el cuerpo de Cristo hay de todo. Está el hermanito hablador, está el hermanito que casi no habla, está el hermanito cuentón, está el hermanito que por todo se ríe. Hay hermanos que pareciera que fueran bravos, pero no son bravos, simplemente que tienen la cara un poquito brava, ¿verdad? Pero no es que sean bravos. Hay de todo, ¿verdad? Pero lo importante es podernos comprender entre nosotros, hermano. Mire, yo vuelvo y se lo digo: no hay ejército más cruel que el mismo cristiano. Mire, yo lo he mirado que dicen: uy, ese era, y eso que era pastor. Eso es lo que siempre dice el pueblo cristiano, ¿no? O sea, los de afuera dicen: ¿y eso que es cristiano? No, ahora las ovejas dicen: uy, ese era cristiano, y ese era pastor, y ese, hermano, ¿y ese qué? Si ese es hijo de Dios. Ese, démosle gracias a Dios que de pronto en su desliz no se ha muerto y no se ha ido para el infierno. Estamos a tiempo para que esa persona se arrepienta y cambie. Pero resulta y pasa que a veces han utilizado los púlpitos para coger a rejo a las personas. Claro, cuando el Señor lo envía es bueno, pero cuando es humano, ¿qué pasa, hermano? Las ovejas se lastiman. Entre hermanos, ¿qué pasa?
ya hay una raíz de amargura. La palabra del Señor dice que cuando hay una raíz de amargura, ¿eso qué sabe qué? Eso produce es un cáncer, hermano. Y mire, a mí me sigue gustando porque mire lo que dice el verso 19. Yo, Pablo, lo escribo ¿de qué? De mi mano. Perdón, el verso 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Mire, le voy a contar un poquito. Ahora sí vamos a poder estudiar quién es este personaje. Onésimo. Resulta y pasa que esta persona posiblemente era asociado o a que era un esclavo o que era una persona que había trabajado con Filemón y que le había robado algo. Legalmente un proscrito, sin embargo, salvo por Dios. Ok. Legalmente le había robado y debía pagar lo que un día le había quitado a Filemón. Resulta y pasa que en la iglesia de los años 70 estaba permitido que hubieran esclavos. Y esta persona, Onésimo, se podía destacar o se podía decir que esta persona era un esclavo y se había volado y se le había robado algo a este personaje Filemón. Pero mire cómo me gusta el verso 18 y dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Y en esto yo sí quiero ser un poquito bien enfatizarlo, porque por esto sí es que se han acabado, no las iglesias, sino se han acabado ministerios y ministerios personales de personas. ¿Sabe por qué? Por problemas de dinero. Aquí nos lo está diciendo. Y si algo te dañó, ponlo en mi cuenta. Hermano, no hay peor negocio que hacer negocios con la familia. ¿Sí o no ha pasado? Ay, hermano, vaya préstele 100,000 pesos a su mamá. ¿Cómo usted le cobra 100,000 pesos a su mamá? ¿Sí o no? Uno dice, no, pues que mi mamita, parecita mi mamita, ¿cierto? Y a veces pasa entre esposos. La esposa le da a la mamá y entonces ya el esposo dice, ay, pero otra vez a su mamá. ¿Sí o no ha pasado? Pero resulta y pasa que si lo traemos a la iglesia, porque hermano, su mamá siempre será su mamá, ¿sí o no? Eso siempre será su mamá. Duela y ráspese lo que se raspe, esa siempre será su mamá. Pero ¿por qué en la iglesia, hermano, hay estos desfalcos? ¿Por qué en la iglesia no se pueden pedir un favor prestado? Porque abusan, hermano. Porque a veces son los más malapagas. Perdóneme, se lo diga así. Porque a veces la persona a usted le da la mano y ¿qué le coge? Eso no le coge el codo, le coge la espalda y todo y venga para aquí. Hermano, que dice, uy, pero espere, hermano. Hermano, es que sentí de Dios. El Señor anoche me mostró que es que usted me iba no sé qué y así sé cuándo y el milagrito vale tanto. Che, hermano, qué mentirosos de verdad. ¿No le queda más fácil ir a orarle al amigo fiel? Y dice la Biblia que cuando usted le ora allá en lo secreto, allá en lo escondido, como se pone a tocar la batería de Edwin, allá en lo escondido en su casa, Él le va a responder allá en lo público. Entonces, ¿por qué no reciben en lo público? Porque hace harto no van allá a lo secreto, ¿sí o no? Es que así es el orden de las cosas. Y entonces me está dando a entender aquí, dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Hermano, aprender a hacer buenas pagas tiene que aplicar también, porque por esto es que muchos hermanos no tienen una buena relación. Mire, yo le digo la verdad, yo hasta hace muy poquito yo estoy trabajando con cristianos. Yo le digo la verdad, porque antes yo le decía a mi esposa, no, es que eso, llegan al local y eso se ponen a leer la Biblia. No es que la Biblia sea mala leerla, pero léala en su casa. ¿Y que allá vamos a trabajar? ¿O es que está haciendo eso? Porque si está haciendo eso, ojo, hermano, porque lo echan. Llegan tarde. Uy, hermano, es que anoche estuve en una vigilia y no sé qué. Bueno, listo, hermana, pongas a trabajar. Bueno, hermano, Dios lo bendiga. Y eso ahí con una pereza. Hermano, que uno dice, si le pego el berrido,
Entonces ya va a decir, ay, este hermanito Steven no es el mismo que predica allá y es diferente en sus negocios. No, hermano, es que no confunda las cosas. No confunda las cosas, porque aquí el apóstol Pablo estaba diciendo, claro, si este le había robado, póngalo en mi cuenta, yo le pago. No estaba confundiendo las cosas, no le estaba diciendo, ay, perdone y échele tierrita. No, mijo, yo le pago, le está diciendo. Verso 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea que si él dice, yo por mi mano lo estoy escribiendo, ¿será que entonces para esa época también falsificaban firmas? Ay, no se le haga extraño, hermano, que hoy en día se le acerquen hermanitos así con esos ojitos del dechuera, así. Y después cuando ya usted les vaya a decir, hermano, es que se acuerda que yo le presté un libro, hermano, se acuerda que cuidado, hermano. Si usted pide un favor, y no todo tiene que ver con economía, si usted pide algo prestado, si usted le pide un prestado, así sea hasta un paraguas al hermano, hermano, devuélvalo. Si usted le pide una chaquetica prestada, devuélvala. No se quede con lo que no es suyo. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que son muy susceptibles. Hay personas que saben que por un saludo no vuelven a la iglesia. Y entonces dice, ay, pero yo qué culpa, yo soy miope. Pues hermano, póngase gafas para que salude a los hermanos, para que dé buen testimonio, para que no tengan de qué hablar de usted. ¿Por qué? Porque mire lo que sigue diciendo. Te he escrito esto confiado ¿de qué? De tu obediencia. Significa que lo que escuchamos en esta noche, ¿qué vamos a hacer? Ponerlo en práctica. Así de sencillo. Que si nosotros hemos actuado mal con el amigo fiel, que él no desfalla, que él no se cansa, que él no se duerme, que hermano, que él no lo cogió a ustedes prevenido y como que Dios dice, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este hermano? Ay, ¿qué se hizo? No, hermano, nosotros no nos le salimos del radar de Dios. Nosotros a veces somos el que sacamos a Dios del radar, pero hermano, porque somos necios, porque él no cabe en un radar, ya lo hemos estudiado. Él es todo, él es grande. ¿De dónde escapa? ¿De dónde nos escaparemos? Si cuando nos escondemos para hacer lo malo, allá está él, así vea. Cuando estamos bien lejos por allá, él dice, pues también estoy aquí. Y si subimos a lo más alto en un avión y vamos a 1200 kilómetros por hora y rapidísimo, y dice, pues también estoy aquí. Y si bajamos por allá a las profundidades del mar y levantamos una piedra y dice, pues también estoy aquí. ¿De dónde escaparemos, hermano? Si él es fiel. O sea, el reto que hoy nos queda aquí, como lo está diciendo, escrito confiado de tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, significa que esta enseñanza se nos va a quedar corta. Y no que cojamos a hacer, hermanito, Dios lo bendiga, y que hay, bueno, porque yo tampoco soy de esos, ¿no? Esos hermanitos, ahora está el hermanito melosito, ¿sí lo ha mirado? Que tampoco es malo, sino que esa es su forma de ser. Y está el hermanito que solo da la manito, también, ya hermanita, ya tranquila, ¿sí lo ha mirado? Pero es saber conocernos entre todos y sabernos respetar, porque si hablamos de amor fraternal, no todo tiene que ser con sonrisa, sino también sabiendo hasta dónde van los derechos de mis hermanos. ¿Por qué? Ya casi con esto concluyo. Resulta y pasa que se hacían casas de paz, que las vamos a volver a hacer, si Dios quiere, ¿no? No sé, pastor. Pero habían hermanos que hacían casas de paz, hermano, y los mandaban a predicar, y ya la anfitriona con ganas de irse a dormir, y el hermano ahí, no, y el Señor, y el que habían mandado a predicar, no, y que el Señor, y las 11 de la noche, 11:30, y ya uno dice, pero oiga, pero ¿qué pasó? Oiga, claro, porque es que hay personas que ya abusan. Claro, son hermanos en la fe y somos hijos del Dios Altísimo, y aquí nos hacemos llamar hermanos y todo lo tenemos en común. Amamos al Señor, vamos para el cielo, sí, gloria al Señor. Pero hermano, no abuse de su hermano tampoco. ¿En qué a veces hemos fallado?
en qué a veces nos hemos confundido y hemos abusado más. Y a veces hasta los hermanos dando de lo demás, hermanos. Yo le digo la verdad. Yo con mucho respeto se lo digo a todos los que están en esta noche. Pero le digo la verdad. Yo a veces admiro a mis colaboradores maestros. ¿Usted sabe a qué hora llegaba Harold aquí a abrir la puerta? 7:20. 7:20. Luego bajaba a cantar. Luego bajaba ahí. Y ya salía. Yo decía, Dios mío. Vanessa estuvo enferma. Yo decía, gloria al Señor, yo tengo los mejores. Yo me siento feliz con los que están en mi equipo. Yo los admiro y no es por echarle flores. Yo digo, Dios mío, Jesús, usted lo ve ahí todo grandote, encaramado allá. Y yo digo, ¿y en qué momento yo a veces no estoy y hacen cosas los hermanos? Yo digo, gloria al Señor por los hermanos. Es verdad. Mire, cuando hacían este altar, yo vi a Miguel, a Jesús, esos se machucaban, hacían. Dios mío, estos muchachos, qué bendición, hermano. Pero sabe que había gente que se paraba allá atrás y decía, eso quedó torcido. Y hermano, para meterle un coscorrón. Uy, de verdad. Y hermano, y con esto yo termino y se lo digo. Usted que sea de los que trae soluciones a la congregación y no problemas, hermano. Con los problemas personales que le basten. Que usted diga, Señor, volví, me equivoqué, volví, te fallé, Señor, soy un fiasco, Señor, soy el peor pecador. Todo eso vale, hermano. Pero llegar, hermano, y antes traer más problemas, yo digo, oiga, pero de verdad no hemos podido entender lo que tiene que ver con el amor fraternal. Y mire, y el último consejo, y con esto sí termino. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9. Segunda de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1, del 5 al 9. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Tenemos la fe que el Señor nos ha depositado. A la virtud conocimiento, lo estamos adquiriendo. Al conocimiento dominio propio, trabajamos con él día tras día. Al dominio propio paciencia, y uno dice, bueno, Señor, ya se está poniendo un poquito más alta la medida. A la paciencia piedad, uy, Dios mío. A la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y termina con afecto fraternal y amor. Porque podemos tener todos los dones, pero si no tenemos amor, ¿qué dice? Que somos como hierro que resuena, ¿verdad? Así que nos está dando el último consejo. Hermano, si usted ve que ya tiene la fe para mover las montañas, para mover Monserrate a Guadalupe y de Guadalupe a Monserrate, lo felicito, hermano. Si tiene la virtud y el conocimiento, gloria al Señor. Si tiene el dominio propio, dice la palabra del Señor, el que esté firme, mire que no caiga. Si tiene la paciencia del santo Job, que lo ponen a esperar y usted dice, hermano, soy tranquilo. Si tiene la piedad, hermano, para compartir, pero que sabe qué, el afecto fraternal y el amor que tanto necesitamos para podernos soportar los unos a los otros, como Cristo pudo soportar a sus 12 discípulos. ¿Eran perfectos? Ninguno. El perfecto era Él. El uno era mentiroso, el otro era mal hablado, el otro lo engañó, el otro sabe que cobrador de impuestos, le gustaba el dinero, el otro posiblemente un día se levantaba feliz, el otro posiblemente tenía esposa y la esposa lo llamaba, oiga Pedro, ¿usted qué? Todo el día andando con el maestro, ¿y qué? ¿Y para la comida para cuándo? Oiga Pedro, que usted no sé qué, que hermano, diferentes caracteres tenían los discípulos. Habían uno que le decían el hijo del trueno, pero a lo último, ¿sabe qué?
fue el discípulo del amor, el discípulo Juan, el que estuvo hasta el final. Que usted sea de esos discípulos y que sea de esos amigos hasta el final, hermano. Hasta el final con su familia, hasta el final con sus hermanos, hasta el final con su mamá y con su papá, hasta el final con sus hijos, hasta el final con sus hermanos. Porque hay gente que claro dice hasta el final con Dios, pero hasta el final también con sus hermanos. No se le olvide, hermano, que estamos los unos para los otros. ¿Por qué orar? Cuando salgan de aquí y se pongan a hablar, dígale, hermano, ayúdeme a orar por esto. Mire, yo con esto termino. Perdónenme que ya van 2 veces que con esto termino. Pero el mismo muchacho ayer, ¿sabe qué me decía? A usted le pagaron fue por las oraciones. El mismo hijo del diablo me decía así: a usted le pagaron fue por sus oraciones. Hermano, la oración tiene poder. Dígale a su hermano, hermano, ayúdeme a orar por esto. Compártale, dígale, hermano, le digo la verdad, tengo este problema. Mire, me gana aquello, necesito esto, necesito allí. Hermano, vamos a orar unos por los otros, y ¿sabe qué? El Señor va a hacer su obra y Él nos va a sacar adelante. Amén. Gloria al Señor. Denle ese aplauso al Señor. Póngase de pie y vamos a orar.